apodado por la prensa británica como el hombre más perverso del mundo. Aleister Crowley es probablemente el ocultista más célebre de todos los tiempos. Promovió un credo, una ley, una religión, a la que denominó Ley de Telema, y que le fue revelada por su propio ángel guardián, un ser llamado Aiwass, mensajero a su vez, supuestamente, por el dios egipcio Horus. Aleister Crowley nació en una familia perteneciente a un movimiento cristiano puritano que residía en una localidad de Inglaterra. Su padre, Edward Crowley, poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cervezas, lo que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de Aleister. Su madre, Emily Bertha Bishop, tenía una relación conflictiva con Aleister, al que llamaba ya desde niño la Bestia, apodo al que en un principio detestaba. Sin embargo, y con el pasar de los años, lo adoptó con cierto placer, modificándolo a la Gran Bestia 666, como un tipo de mofa o sátira. En marzo de 1887, cuando Crowley tenía apenas 11 años, su padre murió de cáncer. Esto supuso un gran cambio en la vida de Aleister, que idolatraba a su padre, que por cierto era un predicador religioso muy carismático. En 1895, después de haber pasado por escuelas privadas, ingresó en el colegio Trinity de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de su represiva familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas, poemas eróticos y su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto por la poesía y el montañismo. También cambió su nombre de Alexander por su forma galesa, Aleister. En 1897 ingresó en el londinense templo de Isis Urania, de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos inferiores y se enfrentó con otros miembros líderes de la orden. Por ejemplo, el famoso escritor William Butler y otro grande del ocultismo, Gregory Mathers. Poco satisfecho, abandonó dicha orden y creó su propia orden ocultista, la Astrum Argentum, también conocida como AA. Poco tiempo después ingresó a la Otto, también conocida como Ordi Templi del Orientis, Ordi Templi Orientis, donde también llegó a ser cabeza visible. Fue aquí donde rige su ley, la Ley de Telema. Haz tu voluntad, será toda la ley. También fue miembro honorífico de otras sociedades que más adelante abordaré un poco mejor este tema. Crowley fusionó la magia occidental con el misticismo exótico y con la ciencia moderna y cábala. De este modo amplió la obra de Eliphas Levi, otro notable mago inglés, fundador de los pilares modernos del ocultismo y escritor del libro Dogma de Alta Magia, que había fallecido en 1865, justo cuando el mismo Crowley nació. Haz tu voluntad. Crowley ingresó en 1897 en el templo de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba magia, cábala y alquimia. Su rápido ascenso en la organización lo llevó a protagonizar algunos encontronazos con altos cargos de la secta. A consecuencia de ello, Crowley acabó abandonando la orden y junto con su reciente esposa, Rose, se trasladaron a Egipto. Sería en la ciudad del Cairo donde nacería su nueva leyenda. Se dice que Crowley y Rose pasaron una noche dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide de Giza, donde, tras una invocación, se les apareció el dios egipcio Thoth. Crowley, el mismo que siempre se había fascinado por la filosofía oculta del antiguo Egipto, formó en 1904 la Otto, la Orden Templi Orientis, o la Orden del Templo del Oriente en español. Una organización de carácter fraternal y secreta, de la que fue nombrado Gran Maestro General para Gran Bretaña e Irlanda. Durante su estancia en el Cairo, Crowley y Rose hicieron una visita al Museo de Bouldek, antecesor del Museo Egipcio del Cairo. Allí se fijaron en una pequeña estela relacionada con el dios egipcio Horus, descubierta en 1858 en el templo funerario de la reina Hatshepsut, y que Crowley bautizó como la Estela de la Revelación. Desde ese momento, el apartamento de la pareja se transformaría en un templo donde empezarían a invocar a dioses egipcios. Un día,
Crowley recibió a través de su mujer, a la que había entrado en trance, la orden de sentarse en el salón de su apartamento del Cairo y esperar a que un dios le dictara un mensaje divino. Así fue que el día 8 se le apareció un ser llamado Aiwass, mensajero del dios Horus, que, según Crowley, era un dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido que Crowley reflejaría en el libro de la ley. El libro que escribió al dictado de Aiwass los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, aproximadamente entre las 12 y la 1 de la tarde. Durante los años siguientes, Crowley fue nombrado miembro honorífico de varias sociedades. Él mismo, junto con Cecil Jones, crearían en 1907 la organización ocultista Astrum Argentum, o AA. En 1920, Crowley fundó la abadía de Telema, en Céfalo, Sicilia. El lugar adquirió tan mala fama que el mismísimo Mussolini acabaría expulsándolos del país. Sin embargo, las andanzas de Crowley no acabarían allí. Hay historias que lo sitúan junto al mismísimo Churchill, cuando éste le pidió un consejo durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que fue el propio Crowley quien asesoró al servicio secreto británico para que Churchill usara la V como un gesto popular de victoria frente a las svásticas de los alemanes. En su obra Liberos, o Libro 77, redacta en 1941 una especie de declaración de los derechos básicos e intrínsecos de la humanidad. Crowley afirma: el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo a su propia ley, de vivir como quiera, de trabajar como quiera, de jugar como quiera, de descansar como quiera, de morir cuando y como quiera. Entre las múltiples cosas que se cuentan de Crowley, también se llegó a decir que llevaba una extraña dieta a base de leche, coñac y heroína. Además de escandalizar a la sociedad de su época debido a los excesos que se le atribuyeron con las drogas y con el sexo. Crowley influenció mucho en la cultura popular de los años 60. En el álbum Hunky Dory, del músico y compositor británico David Bowie, habla de Aleister Crowley en el tema The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo. También lo menciona en forma explícita en su canción Quicksand. Por su parte, el mismísimo guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a obsesionarse de tal manera con la figura de Crowley que compró la mansión de Poliskin House, la casa que el ocultista tenía en el misterioso lago Ness, donde se decía que realizaba misas negras y diversos sacrificios. El príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, uno de los precursores del heavy metal, también dedicó una canción al mago, llamada Mr. Crowley. Aleister también apareció en la portada del disco de los Beatles, Sargento Pimienta. Tras una vida de aventuras y llena de actividad, Crowley acabó muriendo en una casa de huéspedes de Hastings, aquejado de degeneración de miocardio y bronquitis aguda. Fue incinerado en una ceremonia en la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en la que leyeron parte de los textos sagrados de Telema, entre ellos pasajes de Liber Ligis y de su himno a Pan. Existen diversas versiones sobre las últimas palabras de Crowley en su lecho de muerte. Según el relato de John Simons, la enfermera le había contado que Crowley le había sujetado la mano con fuerza y, con lágrimas en los ojos, le había mencionado: estoy perplejo. Sin embargo, según un tal señor Rogue, que estaba presente en la habitación, Crowley le dijo: a veces me odio a mí mismo. Según otra de las versiones recogida por Gerald Surter, en la biografía de Crowley, un empleado de la casa oyó un fuerte ruido en el piso superior mientras limpiaba los muebles abajo. Subió y vio a Crowley muerto en el suelo de la habitación. Finalmente, según Patricia McAlpine, madre del último de los 5 hijos de Crowley, murió pacíficamente en su lecho mientras soplaba el viento y sonaban truenos y relámpagos en el exterior. En palabras de McAlpine, eran los mismos dioses que saludaban a Aleister. ¿Qué opinan, amigos y amigas? Déjenme en la caja de comentarios cualquier opinión respecto a este misterioso mago y tan emblemático ocultista, que nos interesaría mucho conocer su opinión
Y si conocen algún otro personaje de esta índole, no duden en dejarlo en la caja de comentarios, que nos interesaría mucho conocerlo. Aquí su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios, como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!